Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas noches, amigos, amigas. Este es Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. El día de hoy vamos a tener un invitado especialísimo, alguien que además es muy importante dentro del ámbito jurídico, no solo español, sino a nivel mundial. Me refiero al profesor Jordi Ferrer Beltrán, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Girona, y sin lugar a dudas uno de los expertos más importantes a nivel mundial en materia de prueba. Y justamente vamos a hablar sobre esto, ya que mucho se ha hablado y mucho se ha discutido sobre qué es prueba, a qué puedo considerar como prueba y cuáles son los estándares que los jueces deben aplicar en ciertas materias, especialmente la penal, en el tema probatorio. Doctor Ferrer, bienvenido y muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, es un honor participar y muy honrado de que me hayan invitado. Muchas gracias. Bueno, entremos en materia. Cuando hablamos de prueba, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos con el término prueba? Pues mire, al menos nos referimos a tres cosas cuando hablamos de prueba. En primer lugar, nos podemos referir a un medio de prueba, es decir, a un elemento probatorio que usamos en cualquier ámbito de la experiencia, y por supuesto también en el proceso judicial. Así hablamos de la prueba documental, de la prueba testifical, de la prueba electrónica, etcétera, etcétera, de la prueba pericial, etcétera. Es decir, elementos de juicio que nos aportan información de la ocurrencia de un determinado hecho. En lugar, hablamos para referir a una actividad que se desarrolla en el marco del proceso judicial, en particular en nuestro caso, en el caso del mundo jurídico, pero también en el marco de un laboratorio, también en el marco de una morgue o en el marco de una investigación biológica. Una actividad en todo caso. Perfecto. Y en tercer lugar, hablamos de prueba para referirnos a un resultado probatorio. Esto es decir, cuando decimos que algo está probado o que hay prueba de que Pedro ha matado a Juan o de que un determinado producto es cancerígeno. Cualquiera de estos contextos son contextos en los que hablamos de prueba y son muy distintos unos de los otros. Hay que procurar no confundirlos. Por último, creo especialmente importante darse cuenta que en el ámbito probatorio lo más importante es el razonamiento probatorio. Es decir, el tipo de inferencias que realizamos a partir de los elementos de juicio, de los elementos de información, o elementos de convicción se llaman en muchos lugares, para establecer si un determinado hecho ha ocurrido o no. Esto es algo que estudia fundamentalmente la epistemología y que los juristas hemos dejado normalmente totalmente abandonado de la mano de Dios para preocuparnos única y exclusivamente de las reglas jurídicas, de las disposiciones de los artículos del Código Procesal de turno que regule las cuestiones probatorias. Me parece un error fundamental. Por tanto, tendríamos medios de prueba, tendríamos probatoria, tendríamos resultado probatorio y algo que es como el pegamento que enlaza todo el razonamiento probatorio. Esos aspectos están entrelazados en nuestro discurso sobre la prueba por parte de los juristas. Muchas gracias. Mucho se discute, especialmente en materia penal,
sobre las diferentes clases de prueba. No me refiero a los diferentes a instrumentos probatorios, me refiero a las diferentes clases: prueba directa, prueba indiciaria. En ámbitos como el anglosajón se utiliza otros términos como evidencia circunstancial. ¿Cuáles son las diferencias de estas clases de prueba? Bueno, las maneras de trazar la distinción fundamentalmente entre la prueba directa o simplemente prueba y la prueba directa son diferentes, ¿verdad? Pero la más recurrente, la más importante seguramente, es aquella que indica que una prueba directa es un elemento de juicio que aporta información sobre el hecho principal a probar en el procedimiento. Por ejemplo, si estemos en un caso de violación, en el que una mujer, no siempre la víctima es una mujer, pero es lo más habitual, una mujer relate y denuncie haber sido objeto de una violación por parte de un determinado sujeto al que es capaz de identificar. La señora dice, he sido violada, he sufrido una violación y el violador es fulanito de tal. Si estamos en el proceso, incluso pudiera decir, es el acusado. De tal manera que la identificación es directa, es decir, el elemento de juicio, en este caso la prueba testifical de la testigo víctima, versa directamente sobre el elemento principal del proceso. Esto es la participación del acusado en el delito de violación. De acuerdo. Pero en el procedimiento también tenemos otras pruebas, claro, que versan sobre otros hechos. Por ejemplo, una prueba que pudiera demostrar, por ejemplo, que el sujeto no tiene potencia sexual. Una prueba, por ejemplo, que pudiera demostrar que el sujeto estaba en otro lugar en la hora en que ocurrieron los hechos. Una prueba que pudiera demostrar que el sujeto no aportó las evidencias biológicas que se encontraron en el cuerpo de la víctima. Todas esas pruebas no dicen nada directamente de la violación. De otro hecho. Y en ese sentido son pruebas indirectas. A esas pruebas indirectas les llamamos o pruebas indiciarias. El asunto es que tradicionalmente en la cultura jurídica de nuestra área cultural, valga la redundancia, se ha a desconfiar del valor probatorio de los indicios, de las pruebas indirectas, para decir algo así como, bueno, ¿estamos seguros que con una prueba indiciaria podemos condenar penalmente? Se formula esta pregunta: ¿se puede condenar a alguien solo sobre la base de la prueba indiciaria? Nadie pregunta, en cambio, ¿se puede condenar a alguien solo sobre la base de pruebas directas? En cambio, si pensamos un poco más sobre... Es decir, de lo que usted nos dice, profesor Ferrer, sí se podría condenar a una persona en base de pruebas indiciarias. Sí, sin ningún... en términos probativos, que lo que mejor podríamos hacer la distinción entre prueba e indicio es tirarla a la basura. Prescindir de ella. Es una distinción que hoy en día no nos aporta absolutamente más que confusión. Creo que se puede demostrar muy fácilmente con este ejemplo que estaba empezando a delinear. Supongamos este testigo víctima que dice: fui objeto de una violación y el acusado es el violador. Lo que tengo ahí es una prueba directa de tipo testifical. Alguna vez se llamó a la prueba testifical la prueba reina del procedimiento. Bien. Supongamos que la testigo víctima dice también que en el momento en que fue violada no había tenido relaciones sexuales con más en los anteriores. Que lo denunció la acción inmediatamente después de producirse. La policía llevó a un centro sanitario y en el centro sanitario le hicieron una exploración
correcta y pudieron encontrar restos biológicos del violador, semen del violador. El violador no había usado métodos anticonceptivos, no había usado un preservativo, etc. Había dejado semen en la víctima. Bueno, ahora tenemos un acusado, así que podemos hacer una prueba de ADN para poder comparar una muestra genética del acusado con una muestra encontrada en la víctima. Al genetista no hay ni siquiera por qué decir que estamos en un caso de violación y toda esta información que es totalmente irrelevante para él. Al genetista solo es conveniente decirle, dígame si estas dos muestras pertenecen a la misma persona. De la prueba, no pertenecen a la misma persona. Perfecto. Esa prueba genética es un indicio. Porque no versa sobre el hecho principal a probar, esto es la violación. Versa sobre otro hecho, si las dos muestras son de la misma persona, el cual puede inferir cosas respecto del principal. Esto es, si ese semen no pertenece al acusado y la víctima no había tenido relaciones sexuales en los 2 últimos días, entonces el acusado no es el violador. Bien, ¿qué vale más ahora? ¿La prueba directa o la indirecta? ¿Alguien condenaría a este acusado sobre la base de la prueba directa, es decir, la identificación de la testigo víctima, teniendo en cuenta que hay una prueba genética que dice que el semen encontrado en la víctima no es del acusado? Si la respuesta es que no, entonces no es verdad que los indicios tienen siempre menos valor que las pruebas. Depende del indicio, depende de su fiabilidad, etc. Y las pruebas de mismo, depende de la nivel de fiabilidad, etc. Muchas veces desconfiar mucho más de lo que hacemos de las pruebas directas, por ejemplo, sobre todo de las pruebas testificales, y en cambio deberíamos confiar mucho más de lo que hacemos en pruebas indirectas o indicios, sobre todo cuando tienen valor científico. Perfecto, muchas gracias, profesor. Vamos ahora a una pausa, luego de lo cual vamos a hablar sobre la prueba posible, teniendo en cuenta que hay ciertos delitos cuya prueba puede resultar muy complicada, por ejemplo el testaferrismo o la desaparición forzada, y vamos a hablar además sobre estándares probatorios y el valor probatorio que puede tener, digamos, una delación de una persona que ha cometido un delito, ahora que estamos acá en Latinoamérica inmersos en toda una serie de procesos por corrupción dentro del tema de Brecht, hasta dónde esas delaciones pueden considerarse como indicio o prueba dentro de un proceso ya judicialmente en forma, digamos, en condiciones. Regresamos en un momento. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Volvemos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, el día de hoy con el profesor Jordi Ferrer Beltrán, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Girona y un experto a nivel mundial en el tema probatorio. Profesor Ferrer, lo dicho, volvamos. ¿Qué pasa con ciertos delitos en los cuales la prueba puede ser muy compleja? Por ejemplo, digamos, yo soy ministro de Salud y estoy encargado de construir 20 hospitales. Y resulta que el contratista deposita en la cuenta de mi hermano $5 millones. Mi hermano no es funcionario, no tiene ninguna relación contractual con el contratista, simplemente es mi hermano, se acabó. Y aparecen y se demuestra que tiene $5 millones, y yo digo, bueno, estos no eran míos, cuestión de mi hermano, él sabrá por qué los pidió, y sabrá por qué la empresa le pagó. Yo no tengo absolutamente nada que ver. ¿Cómo se puede probar el testaferrismo
cuando justamente el testaferrismo tiene por objeto el evitar que se pueda probar que esos bienes eran de determinada persona y no de otra. Uh-huh. Pues es una pregunta especialmente complicada y por otro lado especialmente importante en un momento como el actual, en el que continuamente, por desgracia, encontramos este tipo de situaciones en todos nuestros países como instrumentos, a veces de la corrupción, otras veces del fraude fiscal, etcétera, etcétera. Es bastante complicado. Probatoriamente yo diría que hay varias estrategias posibles. Algunas de ellas están en manos del legislador. Lo que pasa es que nuestros legisladores muchas veces precisamente son los que de alguna manera están detrás de muchas de las operaciones de corrupción. Por tanto, no están dispuestos a establecer mecanismos más eficaces para la lucha contra la corrupción. A veces todo lo contrario, haciendo modificaciones legislativas que dificultan la lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces, algunas, digo, están en manos del legislador. ¿Cuáles podrían ser estas? Bien, en primer lugar, la definición de delitos, la definición del tipo delictivo, de una manera que sea mucho más fácil prueba. Si yo lo que tengo que probar es que, en el ejemplo que usted me señalaba, que yo lo que tengo que probar es que el constructor ha ingresado ese dinero en la cuenta del hermano del político, que en realidad el hermano del político es solo un testaferro y que ese dinero va destinado directamente al político, y que además ese dinero es un ingreso en pago de una adjudicación corrupta de una determinada obra de esos 20 hospitales a favor de este constructor y no de otros, probablemente casi estamos al borde de la prueba imposible. Es decir, exigir prueba directa en ese caso, o exigir, sería prácticamente garantizar impunidad. Muchas veces es así, sí. Y hay que repensar, creo, estas cuestiones, porque una versión extremadamente fuerte del garantismo y de la presunción de inocencia es quizás en estos puntos totalmente contraproducente. La presunción de inocencia, por ejemplo, se pensó, se diseñó, se defendió y está extraordinariamente justificada como una forma de proteger al ciudadano indefenso frente al aparato del Estado, frente al aparato penal potentísimo del Estado. Pero cuidado que en esos casos, en este tipo de casos, no estamos hablando de un ciudadano indefenso frente al aparato del Estado. Estamos hablando en muchas ocasiones de individuos que tienen el poder estatal, de individuos que tienen el cargo, de individuos que tienen la capacidad de poner y quitar jueces, de individuos que tienen la capacidad de cambiar fiscales anticorrupción. Esos no son los pequeños individuos frente al poder del Estado. Y por tanto habría que repensar algunas cosas. Por ejemplo, si diseñamos legislativamente un delito de enriquecimiento ilícito bien establecido, podría implementar una opción sin necesidad de probar la vinculación con la acción, simplemente por el aumento patrimonial. ¿El aumento patrimonial de quién? Porque este es el punto también. El aumento patrimonial del cargo público y de sus familiares, definamos hasta qué grado. Tercero, cuarto, segundo. Decidamos políticamente, decidamos en nuestra sociedad hasta qué grado. Y de sus familiares. Por supuesto, se puede poner un testaferro que no sea un familiar, pero simplemente cada vez complicamos un poco más la operación. El momento en que se rediseñe el enriquecimiento ilícito, metiendo a los consanguíneos
Muy probablemente se va a buscar un poco más allá, o se van a buscar gente que no esté dentro del círculo familiar. Efectivamente, este no es un remedio milagroso, simplemente es una estrategia que dificulta. En esto pasa como con el fraude fiscal y tantos otros delitos. Lo que hay que hacer es continuamente establecer mayores y mayores recaudos que dificulten el funcionamiento corrupto de las instituciones, persiguiendo los nuevos mecanismos que siempre los delincuentes van a seguir estableciendo, ¿no? Siguiente cuestión en la que se puede trabajar. Se puede trabajar también en la modificación del estándar de prueba. Yo soy partidario también de reducir el nivel de exigencia probatoria para algunos tipos de procedimientos en los cuales hay una extraordinaria dificultad probatoria, y el de corrupción lo es. Del mismo modo que en muchos de nuestros países, aún sin decirlo en el código, se rebajan las exigencias probatorias, por ejemplo, ya que lo mencionaba anteriormente, para el delito de violación. No se exige lo mismo para acreditar un robo de bicicleta, condena de bicicleta por la palabra del... En cambio, condenamos por violación por la palabra, siempre que sea coherente, etcétera, de la víctima, y si no hay pruebas en contra. Es decir, en las los sexuales, por su especial dificultad probatoria, hemos bajado las exigencias probatorias para hacer efectivo el tipo penal. En mi opinión, algo parecido debería hacerse en el caso de los delitos de corrupción. Entendido. En el ejemplo que ponía hace un momento, si es que, digamos, el constructor que pagó esta cantidad a mi hermano reconoce haberlo hecho como pago de un favor contractual que solamente yo podía hacer y no mi hermano, pues yo creo que el tema resultaría evidente, ¿o no? Sí, pero hay que andar con también ahora, digamos, derivado de Odebrecht en Brasil, ¿verdad? Y que han afectado a buena parte de Latinoamérica por la cantidad y la variedad de actuaciones de esta multinacional brasileña. Hay que andar con cuidado, y esto está establecido así por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con el valor probatorio de las declaraciones de colaboradores eficaces o de lo que los brasileños llaman la colaboración premiada. ¿Por qué? Porque el colaborador eficaz no es un testigo desinteresado. Claro, así es. Así es. Es alguien que declara para obtener un beneficio, un beneficio procesal, normalmente. Es decir, tendríamos que tener cuidado con los falsos positivos, digamos. Exactamente. Porque esa información, y esto es lo que apuntan tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esas declaraciones pueden ser, digámoslo así, son menos fiables que un testigo ordinario. De acuerdo. Precisamente porque pueden estar motivadas, sea por venganza, sea por intereses procesales. Y después también, cuidado, ¿cómo elige el colaborador eficaz la información que da y respecto de quién la da? Ahora, si esa colaboración eficaz... Información respecto de una parte de lo que sabe. De acuerdo. Ahora, si esa colaboración eficaz va más allá de la palabra y va acompañada con documentos, yo creo que ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Exactamente. Y ese es el criterio que nos dicen las cortes internacionales, Corte Interamericana y la Europea. La información dotada por colaborador puede tener un laboratorio si está corroborada. Es decir, la policía y la fiscalía debe usar esa información para conseguir pruebas. De acuerdo. Pero no es una prueba en sí misma, la declaración del colaborador. Clarísimo, clarísimo. Y entonces, claro, si eso está corroborado con documentos, ahora ya tengo prueba documental. Si el constructor me dice, mire, yo pagué en fecha tal al hermano del político,
Bueno, esto se puede comprobar. ¿Dónde pagó usted? En una sociedad radicada en un paraíso fiscal. ¿En qué sociedad? ¿En qué paraíso fiscal? ¿Qué número de cuenta? ¿Con qué testaferro? Todo esto se puede comprobar. Una vez comprobado, tengo corroboración de la declaración. Sin eso, solo con la declaración del colaborador eficaz, lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que no se puede condenar. Totalmente de acuerdo. Es decir, esta colaboración eficaz debe dar lugar a una investigación por parte del titular de la acción penal, que es Fiscalía, y si Fiscalía quiere y hace bien su trabajo, podría encontrar a partir de ahí la corroboración probatoria, digamos, de lo que ha dicho el colaborador. Efectivamente. Esto exactamente es así. Es decir, la Fiscalía no debe conformarse con la información aportada por el colaborador, sino que debe usar esa información para buscar las pruebas que la corroboren. Perfecto. Clarísimo, profesor Ferrer. Le agradecemos mucho. Queremos pedir disculpas a nuestros televidentes por los problemas técnicos que hemos tenido, pero ha sido un programa más que ilustrativo. Un honor contar con su presencia, profesor Ferrer. Muchísimas gracias, de verdad. Y esperamos poder molestarle en otra ocasión para que nos... El gusto es mío. Estoy a su disposición para lo que... Y saludo a todos sus clientes. Muy amable, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos hasta el próximo debate jurídico. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.